En una entrevista en Televisión Nacional, Tanira Hidalgo entrevista a Ramón Ramírez Erazo, magíster de Derecho Constitucional en Derechos Humanos. Comentó que este Tribunal Constitucional está bajo el control de Keiko Fujimori. Según el derecho internacional de derechos humanos, el indulto, aparte de cumplir la Constitución del Perú, tiene que cumplir la Convención Interamericana y el derecho internacional de derechos humanos. Bajo esta nueva perspectiva, comentó, Fujimori no pagó absolutamente nada de la reparación civil. Tampoco mostró signos de arrepentimiento. Las pericias médicas deben ser totalmente transparentes. Entonces no ha cumplido con una serie de requisitos que solicita la Convención Interamericana para que pueda proceder un indulto humanitario. Pero muy aparte de eso, comentó que solo se da indulto si la probabilidad de vida son pocas, 30 días, 60 días, está enfermo como cualquier persona de su edad, pero no se cumplen los requisitos de la Corte Interamericana. La sentencia del tribunal es ineficaz. Las familias deben presentar una petición a la Corte Interamericana en la modalidad de control de la ejecución de la sentencia. Además afirmó que esta sentencia del Tribunal Constitucional agrede el derecho de la justicia de las víctimas y que la Corte Interamericana va a ponderar el derecho de las víctimas y el derecho de Fujimori con las condiciones médicas adecuadas para que no se afecte su derecho a la vida y la salud. Y Fujimori está en una cárcel de lujo. No hay riesgo que él pudiera morir en esas condiciones, salvo que Nagasaki saque una junta médica que Fujimori está con un cáncer terminal. Podría en ese caso validar el indulto humanitario, siempre y cuando se hayan cumplido ciertos requisitos. Pero como ya hemos dicho, no pagó la reparación civil, no mostró signos de arrepentimiento y las pericias médicas que se hicieron fueron totalmente irregulares. No ha cumplido con la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro hecho realmente oscuro del Tribunal Constitucional que comenta el doctor Ramírez Erazo es que el Ministerio de Justicia pidió una copia de todos los documentos del indulto y las 3 personas que votaron se negaron. Comentó que esto era gravísimo porque esto le genera responsabilidad penal. Además dijo que el hecho de que sean magistrados no le da derecho a actuar como le da la gana. El Congreso debería denunciar esto, que es parte de su trabajo, pero no lo está haciendo. Esto evidencia el grado de corrupción del tribunal. Además dijo que hay cerca de 40.000 millones de soles en juicios de grupos económicos, bancos, financieras y corporaciones, y que acá puede pasar de todo por la firma de estos 3 magistrados. El reportaje fue emitido por Televisión Nacional, la conductora Tanira Hidalgo y el magíster en Derecho Constitucional en Derechos Humanos, Ramón Ramírez Erazo. Y le mostramos una parte de la entrevista, una parte nada más de las cosas más resaltantes para que podamos entender. Sería bueno que cada peruano vea la entrevista completa como un ejercicio de política para poder enterarnos bien de todo el contexto de este problema y no seguir el juego del fujimorismo que constantemente está insistiendo con este tema del indulto y no lo va a poder hacer, salvo que tenga una enfermedad terminal y además cumpla los requisitos como la reparación civil, mostrar signo de arrepentimiento y esas cosas. Acá le dejemos parte de la entrevista. Entonces no tiene el control, pero en estos momentos ese Tribunal Constitucional en estos momentos está bajo el control en su mayoría por Keiko Fujimori. Te lo digo así porque todos los abogados que litigamos sabemos dónde se hacen las sentencias, en qué estudios, quiénes lo trabajan, qué abogados son, ¿no es cierto? Porque es imposible, ninguno de los 6 magistrados, excepto Marianela sí trabaja sus sentencias. El resto es imposible. ¿Por qué? Porque no son especialistas. Bueno, esa es una cuestión muy técnica, ¿no? Esto se llama Derecho Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Esta es una especialidad, te estoy hablando de estos temas porque yo soy magíster en Derecho Constitucional de Derechos Humanos, si no, no hablaría, ¿no? Claro. No tendría razón de ser de que yo hable. Digamos, ¿Y cuáles fueron las bases por las que se votó? Lo que te digo, ¿no? La facultad, ¿no es cierto?, que tiene el presidente para dar el indulto. Dar indulto de manera arbitraria. Pero eso es totalmente desproporcional, no es racional. Ya. Porque esa facultad que es un acto... O sea, están haciendo valer la facultad del entonces presidente PPK. No, la facultad que está en la Constitución, de cualquier presidente. Okay. Pero esa facultad no es arbitraria. Está bien que es discrecional, pero eso está sujeto Pero no puedes dar el indulto a cualquier persona. Así es.
ya, porque si no sería la pura arbitrariedad. Exacto. Tiene que cumplir también, aparte de lo que señala la Constitución del Perú, tiene que cumplir con lo que dice la Convención Americana. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Como acá ese indulto, esa sentencia del tribunal afecta los derechos de las víctimas, ¿no es cierto?, de sus herederos. Sí. Entonces ellos van a plantear a la Corte directamente lo que se llama un control de la ejecución del fallo. ¿Qué cosa significa eso? Las víctimas le van a decir, ¿no? Señores de la Corte, esta resolución del Tribunal Constitucional del Perú, ¿está ajustada a la Convención o no está ajustada? ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer? La Corte Interamericana va a examinar, ¿no? Y evidentemente, como ya hay precedentes de esa misma Corte, va a decir, ¿no? Por ejemplo, no ha pagado la reparación civil Fujimori. Claro, ¿no? y debe como 50 Así millones no ha mostrado signo de arrepentimiento. Las pruebas, las pericias, ¿no es cierto?, sobre todo de la Junta Médica Penitenciaria, es irregular. Sí. Uno de los médicos de la Junta Médica ha sido médico de Fujimori, por ejemplo. Y por decirte, hay como cerca de 10 irregularidades. O sea, que la Corte Interamericana va a decir que ellos tampoco no solamente no han cumplido con la Convención, tampoco han cumplido con la propia ley nacional. Pero ahora el doctor César Nakazaki dice que se le está dando el indulto porque está en una condición pues no dable en cuanto a la salud. ¿Es eso posible? ¿Por eso se no, ahí Nakazaki está en un error. Porque admitamos que se le puede dar indulto humanitario. Es una posibilidad. La Corte Interamericana en otro fallo anterior de 2018 no lo niega. Pero dice que tiene que tener en circunstancias extremas. Claro, dice que tienen que demostrar probar con, ¿no?, certificados médicos, ¿no es cierto?, con informes médicos de que, por ejemplo, tiene un cáncer terminal, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, si los médicos dicen, ¿no es cierto?, que las probabilidades de vida, ¿no?, del reo, del condenado o del recluso son pues, de 30 días, 60 días, ahí de cajón, ¿no?, se le concede el indulto humanitario. Entonces, ¿usted considera que este estado de salud del expresidente no amerita para un indulto? Objetivamente no, porque Nakazaki no ha mostrado ningún informe médico, no, ninguna pericia médica, de ninguna junta médica que acredite que Fujimori está en esas circunstancias. ¿Está enfermo? Sí. ¿Tiene dolencia? Sí. ¿Tiene achaques? Sí, como cualquier persona de su edad. Pero la pregunta es, ¿eso amerita, digamos, una situación irreversible médicamente que lo ponga, digamos, en una situación de muerte terminal? No. Entonces la Corte va a decir, no, bueno, esto no se ha cumplido con esto. Y tampoco con otros 5 o 6 requisitos. Por lo tanto, va a declarar, ¿no es cierto? Nula. En cumplimiento de sus propias sentencias anteriores, que la sentencia del tribunal es ineficaz. Y entonces Fujimori regresaría. Fujimori regresa a la cárcel. ¿Ya? Esa es la situación. Entonces solo faltaría de que las familiares de las víctimas presenten la petición, ¿no?, a la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, en la modalidad de control de la ejecución de la sentencia, ¿no es cierto? Eso es todo. Entonces, esa sentencia del TC no solamente agrede al derecho a la justicia de las víctimas, porque acá la Corte va a ponderar, ¿no?, el derecho a la justicia que tienen las víctimas y el derecho que tiene Fujimori, ¿no es cierto?, a estar en condiciones médicas adecuadas para que no se afecte su derecho a la vida y a su salud. Si hay condiciones, pues está en el Fondo Barbadillo, ¿no?, es una cárcel de lujo. Entonces no hay, y es el único que está ahí. No hay riesgo de que él pueda morir en esas condiciones, salvo que mañana o pasado Nakazaki, saque, ¿no?, un informe médico, una junta médica que acredite pues que Fujimori está con un cáncer terminal. Ahí sí la cosa variaría. Bueno, en estos momentos, ¿no?, la Corte pidieron que le remitan, el Ministerio de Justicia, que le remitan copias de todo el expediente de indulto. No solamente un oficio, y le enviaban todo, cómo ha sido el otorgado el indulto por Kuczynski, ¿no es cierto? Y los 3 se negaron. O sea, nunca le dieron. No, porque con eso se aclaraba, pues, era prueba definitiva de que el indulto había sido otorgado de manera ilegal y violándose la convención. Entonces han votado así al caballazo. Rapidísimo. Y esto, digamos, es gravísimo.
porque esto le genera responsabilidad penal a estos 3 señores. El hecho de que sean magistrados del Tribunal Constitucional no le da patente de corso a ellos, no le da impunidad para sentenciar como le dé la gana. Hay ciertos criterios racionales, hay ciertos criterios de proporcionalidad, ¿no es cierto?, de razonabilidad, que tiene que cumplir un fallo del Tribunal Constitucional. Esto quiere decir que si la Corte Interamericana decide de que esto se quede como está, estos tribunos estarían incurriendo en responsabilidad. Legal. Y los congresistas de Perú Libre que deben dedicarse a esto, no a otra cosa, ¿no? Deberían formular una acusación constitucional contra estos 3. Ahora, esta crisis, digamos, en el Tribunal Constitucional evidencia otra cosa más, ¿no? El grave nivel de corrupción que hay en el más alto Tribunal de Justicia del país. Hay cerca de 40.000 millones de soles en juicios, en demandas de los grupos económicos transnacionales, de las mineras, de Telefónica, de bancos, financieras, ¿no es cierto?, que están en manos de estos 3 señores. Y antes, pues, de que se vayan el 1 de abril, ¿no es cierto?, evidentemente acá puede pasar todo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y por qué es importante esto? Es que los que nos vamos a perjudicar somos 33 millones de peruanos. Por la firma de 3 sujetos, digamos, que no les interesa nada ahora porque se van a ir. O sea, ellos están aprovechando porque ya se retiran ahora en abril y están haciendo lo que les da Y eso no es gratuito. ¿Ya? Eso no es gratuito.